La noticia tiene que ver con la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela. Llegó hace 4 horas a Caracas y se reunió con su homólogo Nicolás Maduro. Una reunión que se extendió por lo menos 3 horas, donde estuvieron hablando de diferentes temas. Se da en medio de una gran polémica por lo que está pasando en el vecino país. Todo tiene que ver con el proceso electoral. Hoy se conoció el polémico tarjetón que tiene 13 veces la foto de Nicolás Maduro y que a ojos del mundo es abiertamente ilegal porque no dejaron participar a María Corina Machado, una mujer que según las encuestas podría arrebatarle la presidencia a Nicolás Maduro. Sin embargo, en Venezuela le han ofrecido a Colombia que sea veedora en las elecciones, algo que todo parece indicar va a aceptar nuestro país. A propósito de esta noticia, acaba de terminar la reunión y el presidente Gustavo Petro dice que Colombia tiene cómo ayudarle a la paz política en Venezuela. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Y en términos de seguridad, un acuerdo alrededor de el desmantelamiento de bandas, la posibilidad de que no se usen las criptomonedas como mecanismo de lavado de activos, la lucha conjunta contra mafias de economías ilícitas. Así que este escenario de una paz política que pensamos debe darse en Venezuela, de una paz alrededor de el cese del conflicto armado en Colombia, y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a apoyar la paz en Colombia. El presidente Gustavo Petro, todas las veces que hemos conversado, la paz, la estabilidad de Colombia, de Venezuela, y nosotros siempre decimos, presidente Petro, Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia. Porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Este encuentro se da en medio de una polémica adicional y tiene que ver con la muy probable compra de Colombia al gas venezolano. Algo que no está visto con buenos ojos, Paula, porque para muchos crearía una dependencia política de Colombia a Venezuela. Mejor dicho, una dependencia política del propio Nicolás Maduro, que bueno, hoy nos va a vender el gas, pero si mañana el presidente que llega no le gusta, pues deja de vendernos el gas y nos puede dejar desabastecidos. Pero en medio de todas esas inquietudes se ha hecho el anuncio, incluso antes de que se encontraran los dos presidentes, porque Nicolás Maduro anunció que está buscando entonces reactivar la producción del gasoducto para venderle gas a Colombia. De esta manera, pues digamos que se empieza a materializar esa idea que el presidente Petro ha manifestado al país desde que llegó al poder, desde que llegó al gobierno, que siempre ha dicho que no habrá más exploración de gas en el país para que se importara gas desde Venezuela. El presidente Nicolás Maduro está dispuesto a capitalizar a la sucursal de PDVSA Gas en Colombia para pagar sus deudas y recuperar el oleoducto Antonio Ricaurte que hay entre los dos países y así comenzar a exportar gas hacia Colombia. Se informó que está dispuesto a poner 29.000 millones para pagar la deuda a los acreedores e iniciar la reconstrucción de un oleoducto que ha estado abandonado por casi una década. Los expertos del tema petrolero en ese país no entienden este anuncio porque está ofreciendo un gas que no se está produciendo. No entiendo muy bien cuál es el gas que el presidente Maduro ofrece exportar hacia Colombia. Ciertamente en Venezuela se están quemando, se están venteando enormes cantidades de gas, pero en el oriente venezolano, en el otro extremo de Venezuela. En la cuenca occidental de Maracaibo hay grandes yacimientos de petróleo y gas, pero hace años no se explora y la producción es mínima. Cuando se estaba adelantando la apertura petrolera, a finales de la década de los 90, 1998, 99, la expectativa era que la producción petrolera de Venezuela iba a subir hasta 6 millones de barriles diarios en base a una inversión de 65.000 millones de dólares que ya estaba prevista.
ahí hay enormes cantidades de gas si se estuviese produciendo petróleo. Pero como la producción de petróleo en el occidente de Venezuela se vino abajo, el gas que allí hay es gas asociado a la producción petrolera. Por eso, además de la inversión que se anuncia para recuperar el oleoducto, se necesitarían más recursos para producir petróleo y gas. En manos del Estado venezolano ya eso no es posible, porque el Estado venezolano carece de los recursos. La única manera de poder realizar eso es con inversiones privadas. Aunque importar gas de Venezuela es una opción que no se puede descartar, tampoco se puede pensar en que sea el principal proveedor. Yo creo que no es conveniente que dependamos únicamente de Venezuela, ¿sí? Es decir, Venezuela puede ser una fuente de gas importado, pero no puede ser la única. Lo que debe hacer el país, y así lo han propuesto diferentes analistas y especialistas del sector, es reactivar la exploración. Nosotros estamos de acuerdo en que se reactive la firma de contratos, en que se aumente, digamos, como la certeza sobre la inversión en el sector petrolero para volver a disponer de gas, para poder volver a ser autosuficientes. Hacer algo diferente es una opción muy costosa para el país. Este es un país con muchas necesidades desde el punto de vista económico, con una pobreza muy alta. Entonces, poner a los usuarios del país a que tengan que pagar un gas que puede llegar a ser más costoso que el gas nacional que producirlo en el país, pues no hace mucho sentido. El problema es que el gobierno ha insistido en que no habrá nueva exploración y solo se desarrollarán los contratos que están firmados. No hay nuevos contratos, lo que sí uno ve es una caída muy grande desde el punto de vista exploratorio, es decir, los pozos A3, los pozos exploratorios, los kilómetros de sísmica han venido descendiendo del país digamos, de forma notable y cada vez es menos. PDVSA está en la lista Clinton y si se reactivan las acciones, Colombia podría tener dificultades para adelantar cualquier negociación. Ecopetrol hizo una solicitud de licencia especial ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros para hacer negocios con PDVSA y no ser sancionada. En términos generales, Mauricio Paula, si Colombia le compra gas a Venezuela, porque Colombia no quiere explorar gas en nuestro territorio nacional, debe haber gas en Colombia, porque si hay gas en Venezuela y hay gas en Ecuador, muy probablemente ahí en Colombia quedaríamos dependiendo de Maduro, que es un dictador. Entonces le puede pasar a Colombia lo que le pasó a Alemania, cuando le compró el gas a Putin, y cuando Putin les dijo voy a invadir Ucrania y Alemania dijo no, pues les cortó el gas en pleno invierno. Es que ese es el punto, que este tipo de decisiones implican ceder soberanía, como le pasó a Alemania. Colombia no tiene la necesidad porque podría seguir explorando y aumentando esas reservas, que por cierto la semana pasada la ACP dijo, mire, han caído las reservas de gas 50%, tenemos en este momento gas hasta el 2028, que eso prácticamente es mañana. Y Colombia ya vivió esa experiencia, guardadas las proporciones de lo que es ceder soberanía cuando, por ejemplo, decidió que no iba a producir más vacunas. ¿Se acuerdan? Eso fue más o menos en el 2001. Allí nosotros entendimos lo que era ceder soberanía. Aquí lo estamos volviendo a hacer, pero con el agravante de que estaríamos dependiendo de un régimen como el de Nicolás Maduro, pues que ya todos conocemos. Hoy somos amigos, pero en el 2026 si llega un presidente que no le guste a Maduro, nos quita el gas. Sin lugar a dudas, lo que ustedes mencionan muestra que los resultados de esta reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela no son para nada halagüeños, no plantean nada bueno para Colombia. Por una parte, estos anuncios acerca de la posibilidad de reactivar este gasoducto para poder permitir que Venezuela abastezca más o menos, dicen las cuentas, de la capacidad de ese gasoducto, un gasoducto que lleva 10 años paralizado y en bastante estado de deterioro, podría abastecer más o menos el 45% del consumo nacional. ¿Por qué esa noticia es mala? Pues por una parte por lo que dicen Giovanni y Paula, y es que depender de un proveedor de algún combustible es fatal. Estar dependiendo solamente de un proveedor es entregarle no solo la soberanía, un principio así filosófico y qué sé yo, sino terminar en la práctica amarrado a ese proveedor y a lo que ese proveedor quiera hacer, abriendo y cerrando la llavecita. Por lo tanto, mala decisión. Pero además una mala decisión, una mala posibilidad desde el punto de vista estrictamente ambiental. Porque si en Colombia, donde hay yacimientos de gas, donde hay reservas de gas y donde los distintos gremios del sector han dicho, vea, nosotros necesitamos unos ajustes en regulación, unos vistos buenos por aquí, una tuerquita por allá, para seguir explorando y seguir encontrando más gas, cuando en Colombia no se está avanzando en ese sentido, que dizque porque resulta que aquí luchamos contra los combustibles fósiles, pues tener combustibles fósiles promoviéndolos al otro lado de la frontera tiene exactamente el mismo efecto contaminante y el mismo efecto desde el punto de vista del calentamiento global. Dicho sea de paso, el gas es uno de los combustibles más adecuados y más limpios para la transición energética. Entonces no estamos haciendo nada ambientalmente, por una parte, y por otra parte estamos hipotecando desde el punto de vista político al país frente
frente a un dictador, como lo ha dicho Giovanni. Y esa es la segunda parte de estos anuncios que no gustan para nada. Dice la frase, la paz política en Venezuela, Colombia va a contribuir a la paz política en Venezuela, Venezuela va a contribuir a la paz armada en Colombia. Ojo, la paz política en Venezuela se da alrededor de unas elecciones en las que se excluyó arbitrariamente y en un golpe a la democracia, palabras del mismo presidente Gustavo Petro, al excluir la posibilidad de que María Corina Machado participara con una amplísima probabilidad de triunfo frente a Nicolás Maduro. Colombia, al lograr la paz política en Venezuela con las cartas que hay sobre la mesa, lo que está haciendo con las cartas que hay sobre la mesa es avalar una elección fraudulenta, es avalar el proceso de estarse perpetuando de Nicolás Maduro sin ninguna apertura democrática. Y por otra parte, Venezuela, apoyando la paz total en Colombia, estaría apoyando una paz que con las cartas que hay sobre la mesa hasta el momento ha significado el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, sin ningún indicio de que entreguen armas, fortaleciendo las actividades ilícitas y manteniendo al Estado totalmente replegado y a la fuerza pública totalmente replegada. Bonita paz armada aquí y bonito paz política del otro lado de la frontera. Si le parece, Mauricio, quiero que los televidentes vuelvan a escuchar lo que acaba de decir el presidente de la República al término de su reunión con Nicolás Maduro, porque dice la paz política de Venezuela, la paz armada en Colombia. Vamos a volver a escuchar lo que dijo el jefe de Estado. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Y en términos de seguridad, un acuerdo alrededor de el desmantelamiento de bandas, la posibilidad de que no se usen las criptomonedas. La paz armada en Colombia. No me queda claro ese concepto. La paz política en Venezuela puede ser la paz armada en Colombia. Yo entiendo que la paz es sin armas. Sí. Claro, además es difícil de descifrar, además porque lo dice en un contexto en el que está hablando de desmantelamiento de bandas. Entonces, ¿a qué se refiere con esa frase? Y además de la paz está armada? el ministro de la Defensa atrás. Sí. Digamos que si uno toma las dos frases, podría decir, la primera que dice la paz armada en Colombia, la segunda frase dice que el desmantelamiento de grupos armados, de bandas en concreto, dice el presidente Gustavo Petro. Uno diría que una compensa a la otra o una neutraliza a la otra. Y lo cierto es que no las neutraliza. ¿Por qué? Porque uno va a ver cómo se está dando la paz en Colombia. E incluso el ELN, el objetivo central de la paz total en Colombia, ha dicho, nosotros de entregar armas, nada de eso, ni ahora, ni más adelante, ni al final de una supuesta negociación. Por lo tanto, la paz en Colombia, si es que llegara a haber algún tipo de paz, sí es una paz armada, es una paz en la que los grupos al margen de la ley conservan las armas, y no solamente conservan las armas, sino que fortalecen su control territorial y su control sobre la comunidad. ¿Es esa la paz que queremos en Colombia? Y así es como está avanzando, no es algo hipotético y algo que así está avanzando con la consolidación de los grupos al margen de la ley en los territorios. Por lo tanto, creo que esa aparente contradicción en lo que dice el presidente, la paz armada por una parte y el desmantelamiento de las bandas por otra parte, está por el momento primando el primer elemento, que es una paz armada en detrimento de la población. Eso era lo que quería el ELN, porque el ELN se justifica y dice que ellos hacen la paz pero con armas, porque a los de las FARC, los que hicieron la paz de las FARC, los mataron. Entonces, ¿cómo los mataron? Ellos dicen, nos vamos a quedar con las armas. Y ese argumento lo está comprando el gobierno, por lo que veo. Ese argumento lo está comprando el gobierno, por lo menos hasta el momento, porque el gobierno le dan una bofetada, otra bofetada, y no solo el ELN, sino también el Estado Mayor de las disidencias de Iván Mordisco, y el gobierno vuelve y se sienta, vuelve y se sienta. Bueno, hablamos de otro tema. El expresidente Álvaro Uribe Vélez será el primer jefe de Estado que irá a juicio. En la primera actuación de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, la Fiscalía radicó un escrito de acusación en su contra por manipulación de testigos. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. El documento de 13 páginas
asegura que el expresidente asignó al abogado Diego Cadena Ramírez para que directamente o por medio de terceros entregara o prometiera dinero u otras utilidades a testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente. Adicionalmente, habría inducido en error a la Corte Suprema para obtener decisiones fraudulentas. Este caso se remonta al año 2012 cuando Álvaro Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, quien para ese entonces pertenecía al Polo Democrático Alternativo y preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y en cambio le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos. La Fiscalía precisó que, para llamar a juicio al exmandatario, tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, entre ellos las declaraciones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, así como de Deyanira Gómez, la esposa de Monsalve, entre otras. Tras 2 solicitudes de preclusión del caso, una el 5 de marzo del 2021 y otra el 29 de julio del 2022, la Fiscalía aseguró que el escrito de acusación radicado contra Uribe se realizó a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto. La Judicatura asignó el proceso a la juez 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, como la encargada de asumir el expediente. Lo siguiente en el caso será que todas las partes en el proceso sean llevadas a juicio, donde podrán exponer los elementos clave para probar o desmentir la teoría del caso. La fecha para esa diligencia aún está por definir. Y todo un terremoto político desató este llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe. El senador Iván Cepeda fue el primero en reaccionar, calificó esta decisión de justa, mientras otras voces, como la de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, pues dijo que espera que esto no se convierta en una cacería política. Bueno, con mucha tranquilidad, pero también con mucha satisfacción, porque son 12 años de estar luchando esta decisión. Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia. Hoy vemos con tristeza esta acusación que se hace en su contra o que se anuncia después de varias solicitudes de preclusión. Esta será una batalla más en su vida, pero su honestidad estará por encima de estas circunstancias. El destino de Álvaro Uribe Vélez, sin fiscal de bolsillo, sin Barbosa, sin Mancera y sin Néstor Humberto que le cubran la espalda, es un juicio. Lo primero es que confiamos absolutamente en la inocencia del presidente Uribe y parece muy extraño que en este país, cuando tenemos los criminales sentados en el Congreso, estemos persiguiendo a un presidente que le sirvió bien a Colombia, al que le debemos que este país sea viable y no haya caído en las manos de las guerrillas y el paramilitarismo. Yo espero que esto no sea una cacería política. Yo creo que realmente lo que necesitamos es que se sepa la verdad, pero que esto no se vuelva cuenta de cobro y eso no le ayuda a la paz. Entonces, yo no sé qué haya en ese expediente. Yo quiero que haya verdad y que haya justicia. Un hecho inédito, un expresidente de la República a juicio por presuntamente haber comprado testigos, es decir, lo que hay aquí en cargos específicos es soborno, presunto soborno y presunto fraude procesal. Ustedes han visto la nota de Ángela donde hace un recuento de lo sucedido que se puede resumir de la siguiente manera. En este caso se está señalando que el expresidente Álvaro Uribe habría comprado a través del abogado Diego Cadena unos testigos para que dijeran que Iván Cepeda habría comprado testigos para inculpar al expresidente Uribe en la formación de grupos paramilitares. Y ese es el caso. Inicialmente supimos de lo de Iván Cepeda y después supimos que la torta se había volteado en la Corte Suprema de Justicia y habían dicho, no, el caso es que el que presuntamente compró testigos fue el expresidente Uribe. Ya oyeron
Vieron la nota de Ángela, el expresidente Uribe, ante el avance que tenía en la Corte Suprema de Justicia, renunció al Senado y entonces su caso pasó a la justicia ordinaria, donde la Fiscalía de Francisco Barbosa en 3 ocasiones buscó que no se acusara al expresidente Álvaro Uribe, y en esas 3 ocasiones, en 2 de ellas, unas juezas ordinarias dijeron no, aquí sí hay evidencia, aquí hay por lo menos material para seguir adelante con el proceso y no para archivarlo. Y en tercer lugar, después de esas juezas, el Tribunal Superior de Bogotá, 3 magistrados dijeron aquí hay material para seguir adelante. Llega finalmente la fiscal Cadena, cambia por completo la perspectiva y dice, bueno, pues si aquí hay material, lo han dicho una jueza, otra jueza, 3 magistrados del Tribunal de Bogotá, pues adelante con el proceso de acusación que arrancará juicio a continuación. Eso es, en primer lugar, una observación sobre la gran diferencia que hay entre la Fiscalía de Francisco Barbosa y la Fiscalía de la doctora Cadena. Y esto significa que hay de por medio también la posibilidad de que haya más adelante un gran terremoto político, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque de alguna manera el jefe del partido de oposición termina contra las cuerdas. Es decir, hemos visto al expresidente Álvaro Uribe cada vez como más cauto en sus aproximaciones a la situación política del país, buscando de alguna manera al arranque de este gobierno tener unas buenas relaciones con el presidente Gustavo Petro, pero ahora, con un proceso judicial encima, esto va a significar seguramente que aquí hay una neutralización hasta cierto punto de la oposición. Y ojo que en unos momentos vamos a ver una nota que es clave en este rompecabezas, porque mientras todo esto sucede, se presenta en el Congreso algo que puede terminar redondeando la situación judicial que estamos señalando, y es la posibilidad de que se dé lo que en algún momento se denominó la posibilidad de un borrón y cuenta nueva en la justicia. Vamos a ver la nota en unos momentos. Toda una controversia desató en el Congreso un borrador de reforma constitucional que le daría facultades al presidente Petro para otorgar perdón judicial a criminales y corruptos. En medio de esta polémica, el ministro del Interior habló de la importancia de tramitar una ley de reconciliación, aunque después aclaró que su cartera no está redactando ningún proyecto en ese sentido. Un borrador de proyecto que daría superpoderes al presidente de la República para perdonar a delincuentes y corruptos prendió las alarmas en el Congreso. La alerta fue lanzada por la senadora Angélica Lozano, quien compartió el texto. El presidente de la República podrá otorgar perdón judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total. Uno de los líderes del polémico texto es el politólogo Luis Fernando Rosas. La iniciativa propone, entre otras cosas, anular las condenas, archivar investigaciones en curso y restablecer derechos políticos. El día de ayer, organizaciones sociales, en donde he asumido su vocería, le hemos presentado un proyecto de acto legislativo para la paz política, para la reconciliación de Colombia, para evitar el odio. Aunque hay opiniones divididas en el Congreso, esta propuesta no tendría por ahora futuro en el legislativo. Es una vergüenza institucional. Leyes de punto final no va a haber porque es imposible jurídicamente. Los sistemas transicionales solo se permiten en dictaduras o en conflictos armados para aliviar una situación humanitaria. Sí, es una facultad que existe en muchos países como Estados Unidos. Tendríamos que estudiarla, tendría que quedar muy bien reglada para que no fuera utilizada para los abusos que hemos visto que han hecho los presidentes de Estados Unidos con esa figura, perdonando a delincuentes comunes. Pese a que no se refirió al borrador de este proyecto, el ministro del Interior habló sobre una ley de reconciliación en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Víctimas. Pero una verdad no para castigar, una verdad para reconciliarnos, una verdad para reencontrarnos, y esa es una gran diferencia. Por ello, el presidente ha hablado incluso de un acuerdo nacional que pueda terminar en una ley de reconciliación nacional. No obstante, en sus redes sociales el ministro del Interior aclaró que su cartera no está trabajando en ningún proyecto sobre reconciliación. Y al igual que lo hizo el ministro del Interior, ustedes ya lo escuchaban, en medio de su intervención en esa conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, el presidente del Senado, Iván Name, lanzó una dura crítica a la política de paz del gobierno. Habló de acuerdos internacionales melosos. Hoy debemos y tenemos que asumir
un compromiso para la búsqueda de una salida a nuestro conflicto que no es en los acuerdos internacionales melosos, en La Habana, en México o en la desautorizada Caracas, que poco tiene que enseñarnos. Y en medio de esta polémica, el ministro de la Defensa dijo algo que dejó pensando a más de uno en las fuerzas militares. Dice que nuestras fuerzas están fuertes, pero que a veces se relajan. Esto fue lo que dijo. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria de Víctimas del Conflicto, el ministro de Defensa hizo una radiografía de la situación del país. El jefe de la cartera de Defensa indicó que Colombia está en un momento crítico y que por esa razón las fuerzas militares deben tomar precauciones. Velázquez agregó que las fuerzas militares a veces se relajan y que eso no puede suceder. Ellos están muy bien entrenados para esto. Lo que ocurre es que en ocasiones se relajan. Este no es un momento de relajamiento, por el contrario, es de suma atención en la situación propia. Al preguntarle al comandante de las fuerzas militares sobre la apreciación que el ministro hizo sobre las tropas, el general Giraldo contestó. No, yo creo que el ministro de la Defensa no dio esas palabras textuales. Es lo que se refirió es que debemos de estar siempre alertas, no nos podemos relajar. Y ese ha sido un lineamiento desde el mismo señor presidente de la República, el señor ministro de la Defensa, que ha sido permanente. A su turno, el comandante del Ejército, general Ospina, se refirió a los drones que están utilizando las disidencias para atacar a la segunda Marquetalia. Al respecto, señaló que las fuerzas militares van a responder con sistemas tecnificados para destruirlos. En referencia al que cómo se blinda uno con los drones, pues con sistemas antidrones que nunca serán el 100% efectivo, pero que cada vez se van perfeccionando más. Estamos haciendo la tarea, en muchas de nuestras unidades ya existen estos sistemas. Nosotros en la inteligencia militar permanentemente estamos verificando esta situación y frente a las amenazas que van apareciendo también nos vamos blindando. Estamos haciendo la tarea correspondiente. Nos preocupa mucho que se lleve a cabo un atentado de esta manera, porque de manera indiscriminada afectarían a muchas personas. Ospina agregó que las disidencias se están desmoronando y que muestra de ello es la creación de nuevos frentes guerrilleros como el que anunciaron la semana pasada. Cuando uno habla de la paz, siempre surge que la única posibilidad de reconciliarse a Colombia es una ley de punto final, una ley de perdón y olvido, y la justicia, y las víctimas, porque esa ley de perdón y olvido uno hasta la puede aceptar siempre y cuando pues las víctimas sean resarcidas, pero aquí ni siquiera las FARC reconocieron sus crímenes. Las FARC, las que firmaron con Juan Manuel Santos, pues ellas reconocieron más o menos y no han reparado a nadie, no, y la muy pocos. La institucionalidad también ahí está por medio, porque si llegase a concretarse este proyecto, por ejemplo, el presidente quedaría con unas facultades que no tiene que pasar por el legislativo para tomar muchas decisiones y suspender investigaciones incluso que estén en curso. Entonces, ¿qué pasa ahí también con la institucionalidad? Pero sobre su frase me quedé pensando en lo mismo, ¿sabe? Porque escuchaba al señor Rosas, que es el que está liderando este proyecto, y él decía reconciliación total, que lo que están buscando con esta ley es la reconciliación total, y uno dice la reconciliación total se logra con el perdón total. ¿Usted se imagina reconciliación total con una paz armada? No, pues claro que no. Pero digamos que para allá vamos, ¿no? Lo que llevamos hasta el momento es grupos que se mantienen armados en medio de un repliegue de la fuerza pública. Dicho sea de paso, no sé si han notado que cada vez más el ministro de la Defensa y ahora, sobre todo en una entrevista del fin de semana del comandante del Ejército, son críticos de lo que está pasando con la paz total. Que sí, que se están aprovechando por parte de los grupos armados para fortalecerse, que sí, que a veces la fuerza pública se relaja, que sí, que las cosas no están saliendo como deberían. Lo dicen cada vez más. No creo que sea una posición unánime del gobierno. Creo que tanto el ministro de la Defensa como algunos de los comandantes de las fuerzas están empezando a plantear cosas distintas. Pero en ese contexto es un hecho que este proceso de paz, este proceso hacia la paz total, ha significado el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. Lo hemos dicho y lo dijimos hace apenas unos minutos. Eso quiere decir una especie de paz armada. Y en ese contexto surge esta iniciativa de vamos a tratar de buscar la posibilidad de que el presidente le dé amnistías a quien sea, siempre que convenga, siempre que convenga para el objetivo de la paz total.
Dos observaciones al respecto. Una la decía el senador Ariel Ávila. Eso no puede ser, porque Colombia hace parte del tratado que permite que la Corte Penal Internacional entre a operar en los países donde la justicia no puede hacer justicia o no quiere hacer justicia. Y una amnistía de tal calado en Colombia significaría que arrodillaríamos la institucionalidad y no querríamos hacer justicia. No pierdan de vista ese elemento de la Corte Penal Internacional cuando se empiece a discutir este proyecto de la posibilidad de una amnistía por parte del presidente Petro. Pero lo otro, lo decíamos hace apenas unos minutos, en un mismo día surge finalmente el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, jefe de la oposición, del grupo más grande de la oposición, no de toda la oposición, pero sí del grupo más grande de la oposición. Y ese juicio, que va a poner contra la pared más de lo que está al expresidente Álvaro Uribe en términos judiciales, se da simultáneamente con el anuncio de que puede haber un proyecto que termine haciendo que todos hagámonos pasito y que queden atrás las posibles condenas de tipo judicial. ¿No les parece una coincidencia muy grande? No digo que nadie esté moviendo las dos pitas al mismo tiempo, pero sí se está concertando algo que puede terminar teniendo unos efectos políticos inmensos. No se les haga raro que la gran oposición del Centro Democrático a esta clase de proyecto en este momento se pueda moderar. De pronto sí, de pronto no. Vamos a ver de qué está hecho el talante de cada uno de los políticos colombianos en su reacción a esta iniciativa de una posible reforma constitucional. Mauro, ¿usted se acuerda ayer el canciller Murillo, que estaba al lado del canciller venezolano, cuando el canciller venezolano dijo que el Tren de Aragua era una ficción, que eso no existía, sonreía. que sonreía. Ayer en no silencio, le dijo nada. Sonreía en silencio. No le dijo nada al canciller venezolano. Ahora, ¿qué dijo sin tener al lado al canciller venezolano? Pues mire, llama mucho la atención lo que ustedes van a escuchar. En el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Murillo pues se refirió al Tren de Aragua y dijo que es que cada país pues tiene sus propias interpretaciones, pero además dijo que en Colombia estamos combatiendo al Tren de Aragua. ¿Eso no significa entonces que el Tren de Aragua sí existe? Escúchenlo ustedes. Son interpretaciones, cada gobierno tiene sus interpretaciones. Para nosotros obviamente, y está documentado, ustedes lo saben, la organización que opera en Colombia denominada el Tren de Aragua es una organización que estamos combatiendo de manera decidida. Cada gobierno la caracteriza de una manera o de otra, de pronto le asigna nombres distintos, pero simplemente a nosotros hemos sido claros que dentro del territorio nacional, obviamente que tenemos una lucha frontal contra lo que en Colombia denominan las fuerzas de seguridad del Tren de Aragua. ¿Y usted cómo lo interpreta? Yo le hallo cierta razón al canciller porque uno tiene que ser diplomático en la vida y esto no es una pelea de barrio, o sea, tampoco hay delante del otro le va a decir, pero ¿cómo se le ocurre decir? No, pues hay que dejar lo que diga y después en otro escenario, pues dice para Colombia el Tren de Aragua sí existe, lo estamos combatiendo. Pues de pronto no en ese tono, pero sí decirle, oiga, canciller, pero el Tren de Pero Aragua no sabe delante que en de la Colombia nos ha traído muchos problemas y estamos combatiendo cierta criminalidad que viene de esta banda. Pero pues no ¿Sabe sé. que yo no creo? Yo creo que el canciller actúa bien cuando dice pues eso. Pues es canciller, es porque diplomático. Es canciller. Es y uno tiene que mantener la forma. Sí, fíjese que al otro día aclaró que para Colombia el Tren de Aragua pues es lo que es, una organización de ampones. Lo cierto es que el canciller Murillo, canciller encargado, ha estado entre la espada y la pared. Está en una situación muy complicada, porque tiene que ser canciller de un gobierno, que es el gobierno del presidente Petro, cuyas posiciones políticas e ideológicas le impiden ser excesivamente crítico, moderadamente crítico, algo crítico del gobierno de Nicolás Maduro. Acuérdense ustedes, cuando vino la inhabilitación de María Corina Machado para participar en elecciones, el comunicado de la Cancillería fue de un tibio, pero absoluto. Nos preocupa lo que pueda decir la comunidad internacional de los hechos, que qué sé yo, y al día siguiente la Cancillería venezolana, chan, no se meta en asuntos internos. Es tibio también la posición de la Cancillería cuando le dicen de frente, eso es un invento, el Tren de Aragua es un invento. Nos está diciendo a los colombianos que estamos haciendo una ficción alrededor de los problemas de inseguridad que ha traído organizaciones criminales venezolanas. Y el canciller, como lo recordábamos hace un momento, en esa sesión del día de ayer con su homólogo venezolano, lo único que hacía era sonreír. Es una posición muy difícil porque creo yo que una persona
que conozca la realidad, que conozca lo que está sucediendo, tendría que ponerle los puntos sobre las IES al gobierno de Venezuela. Pero como el gobierno de Colombia está en ese proceso, que la paz política en Venezuela es análoga a la paz armada en Colombia y todas esas cosas que hemos analizado, pues el canciller termina entre la espada y la pared. Ojo, que para la carrera política de Luis Gilberto Murillo hacia adelante va a pesar mucho la manera como termine haciendo su labor en la Cancillería. Y no me refiero a medallas y felicitaciones y qué sé yo, sino a cómo se pliega verdaderamente a unos principios y a unos valores que son los que los colombianos queremos tener y no a una posición política acomodaticia frente a Venezuela. Creo yo que aquí está hablando como diplomático, pero que está dejando mucho que desear en cuanto a su posición frente a lo que es el gobierno venezolano.